Nivel 1, esto es muy fácil de armar, porque se arma con 20 metros. Solamente una línea de salida, otra línea de frente a los 20 metros. Hay un poquito menos, así que le van a dar buenos valores. Esta es es una grabación que le va a dar la velocidad con la que tiene que salir y le va diciendo todo el tiempo. Velocidad 1, velocidad 1, 2, y el nivel 1 tiene hasta 20 velocidades. Es muy fácil de tomar, no tiene riesgo de lesión, y van a ver que va aumentando el ritmo progresivamente. Yo tengo que llegar al extremo, ¿sí? Pasar un pie y girar. Y esperar para la otra. La primera velocidad es suave, van a salir así, despacito. ¿Sí? Es para que lo violenten nada más. A la tercera vez que no lleguen a la línea, terminó la evaluación. ¿Sí? Y ahí le otorgamos el valor. Después esto se lleva a una tabla, pero para que ustedes tengan una idea, una buena evaluación es más de 9. Muy bueno, obviamente más de 10, excelente, más de 12. Para los chicos con los que nosotros vamos a trabajar, si logramos que tengan menor de 10, es muy bueno. ¿Sí? Lo que más o menos tienen en general en todos los deportes mejores que nosotros son los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, que en primera división están en la velocidad 16, más o menos. ¿Sí? Si nosotros, entre todas las evaluaciones que hemos tomado selecciones provinciales, los mejores han sido jugadores de fútbol que han tenido 14. ¿Sí? Y es un déficit grande que tenemos en general en todas las selecciones provinciales. La capacidad de hoy. Estoy hablando de selecciones provinciales. Así que imagínense lo que pasa con los clubes. Tenemos un problema con eso. Hay que elaborar. Tenemos mala base de hoy. Es mala la base de hoy. Son pocos los chicos que pueden llegar a nivel 10. Yo evalúo selecciones de todo tipo de deportes, inclusive selecciones de rugby y las selecciones de rugby de nosotros que tenemos la comparado con otras, por ejemplo, selecciones de rugby, yo les cuento para que ustedes se hagan un panorama de todos los deportes y de cómo es la evolución. Estamos todos 6 de la abajo. Entonces, es interesante evaluar, porque si no evalúo no sé en qué momento estoy y en qué nivel están los pibes. ¿Cómo planifico si me evalúo? Tengo que evaluar. Tengo que hablar del ojo. El ojo me ayuda, pero me ayuda hasta cierto punto. Si yo no evalúo, no sé cómo estoy. Hay que acostumbrarse a evaluar y sobre todo este tipo de evaluaciones que son muy simples. Bueno, entonces van a ir poniendo la línea esta que está marcada ahí con la cifra. ¿Sí? Vamos a hacer la tabla primero. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Incluso 5. Para que tengan bien la vivencia de cómo es la evaluación. Yo lo que puedo hacer es 5 o 6 y 5 o 6. Así lo hacemos aparte. Le pongan los 5 o 6. Acá le pongan un 6 y 5. Que también es una forma de evaluar una lección práctica. ¿Verdad eso? Como para una idea del ritmo. Arrancan bien suave. Y escuchen la grabación en todo momento por ahí, no es el volumen que lo se va a escuchar. Y para obtener los lineales, finaliza. Su nivel de velocidad final, así como el número de intervalos de 20 metros cada uno, al final del nivel de velocidad, son practicados. Ahora, prepárese para iniciar el test. El test comienza en el nivel de velocidad 1. Usted tiene 18 segundos para correr de una a otra que les marca, así que empiece despacio. El test, Si yo te aseguro que es 5 segundos. Atento. Velocidad 1. Despacito, hasta acá. Dale, apunte. No toca la segunda. Otra rápido. 1, 3.
1, 5. 1, 6. 1, 7. Tiene que calcular junto con la orden. Ahí va queriendo. Velocidad 2, Velocidad 2, 1. Estamos recién. Todavía no empezó el 3. Tranquilo. No se apure. No se apure. ¿Cuánto se hizo? 11-8 en pretemporada. 2,